Un nuevo día comienza y con él una nueva historia. Pero ¿por qué nos gustan tanto las buenas historias? Y sobre todo, ¿qué es lo que hace que sean buenas? Una auténtica aventura está llena de búsqueda, lucha, amor, peligro y por encima de todo, un buen final. Hoy estudiaremos qué es el texto narrativo y sus características principales. Bienvenidos a Lecciones de Lengua y Literatura. Igual que una moneda tiene dos caras, todo género literario se caracteriza tanto por su forma como por su contenido. Da igual que sea género narrativo, género lírico o género dramático. En cuanto al que estudiamos en esta lección, el género narrativo, pues su forma es precisamente la prosa narrativa con inclusión de pasajes descriptivos o pasajes dialogados. Pensemos, por ejemplo, en lo seca que resultaría una historia sin descripción alguna de los personajes o de los escenarios donde transcurre, o al mismo tiempo, como la mayoría de los lectores se sentirían abrumados si las páginas tuvieran siempre este aspecto, es decir, sin diálogo ninguno, en vez de tener pues el aspecto más habitual del género narrativo, que es este, en donde se incluyen abundantes diálogos. En cuanto al contenido, una narración cuenta una serie de hechos ocurridos a unos personajes. Existen narraciones literarias, que son las que vamos a estudiar, pero también existen narraciones no literarias. Por ejemplo, puede aparecer narraciones en noticias, en sentencias judiciales o simplemente en la conversación diaria. Es necesario subrayar que los hechos en un texto narrativo le ocurren a unos personajes. La palabra personaje viene del latín persona, cuyo significado original era máscara. El personaje de una narración puede ser un ser humano o cualquier animal o incluso objeto al que decidamos ver como ser humano, o al menos con alguna de sus características. Por ejemplo, no tendría mucho sentido decir que narramos cómo se produce una tormenta si solo hacemos alusión a las causas naturales de la misma. Ahora bien, si le cuento a un niño que la señora nube pues llora y se enfada hasta tal punto que provoca la tormenta, estoy creando un texto narrativo. Como su propio nombre indica, todo texto narrativo necesita un narrador. Vamos a estudiar en esta lección 4 tipos de narradores a través de una doble división. En primer lugar, vamos a tener en cuenta los narradores en tercera persona, es decir, cuando el narrador no participa al mismo tiempo como personaje dentro de la acción. Este narrador en tercera persona, a su vez, se puede dividir en dos tipos, omnisciente o limitado. El narrador omnisciente actúa como un pequeño dios dentro de su historia y es capaz de entrar en los pensamientos y sentimientos de los personajes. Este narrador puede entrar en la mente del personaje con tanta facilidad como nosotros, en esta escena, podemos entrar dentro del cerebro de Homer Simpson. Sé que puedes leerme el pensamiento, Bart. Te lo recuerdo. Como descubra que hiciste novillos, te voy a escoñar. Sí, has oído bien. Pienso palabras que jamás pronunciaría. Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo. Miau, 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 miau. El otro narrador en tercera persona, el narrador limitado, actúa más bien como una cámara de cine. Nos narra aquello que podría observar una persona presente en el lugar de los hechos, pero sin entrar ni en los pensamientos ni en los sentimientos de los personajes. Este tipo de historias, narradas así, con narrador en tercera persona limitado, son más exigentes para el lector, ya que éste tiene que intentar adivinar la verdadera intención de los personajes. Pero al fin y al cabo, en la vida real no hay ningún subtítulo ni ninguna voz en off que nos cuente los pensamientos de la persona con la que estamos hablando. Lo cual puede parecer una desventaja, pero si lo pensamos bien, debemos dar gracias por ello. Si supiéramos todos los pensamientos de los demás, la vida sería muy, muy difícil. Por otro lado, tenemos historias narradas en primera persona, es decir, el narrador es al mismo tiempo un personaje dentro de la historia. Lo más habitual es que este personaje sea el personaje principal, en cuyo caso hablaremos de narrador en primera persona protagonista. Pensemos, por ejemplo, en el comienzo de uno de los mejores libros de la literatura española, El Lazarillo de Tormes. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre.
Menos habitual es que el narrador sea un personaje secundario, posibilidad que llamaremos narrador testigo. Sin embargo, hay algunos ejemplos muy conocidos. Por ejemplo, las novelas de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, no están narradas por el propio protagonista, es decir, no están narradas por Sherlock Holmes, sino por su amigo el Dr. Watson, lo cual le permite al lector ir siempre un paso por detrás de Sherlock Holmes y asombrarse con sus explicaciones, igual que le ocurre al propio Dr. Watson.